Ya estamos de nuevo. Ahora vamos a ver el capítulo 2 del título 3. Vamos a ver, pues, el procedimiento de elaboración o la elaboración de las leyes. Bien, vamos a comenzar con un artículo clave que es el artículo 81, las leyes orgánicas. Vale. Bien, vamos a dibujar aquí, pero simplemente así, fíjate con qué celeridad y qué escueta nuestra pirámide normativa, donde arriba tenemos la Constitución española, abajo tenemos los reglamentos y aquí en medio tenemos las normas con rango de ley. Y va a ser clave en este momento porque ahora vamos a ver también de normas con rango de ley que no son leyes. ¿Cómo es esto? Normas con rango de ley que no son leyes. Sí, 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 ahora vamos a ver de ellas. Pero antes de nada, vamos a recordar que dentro de las leyes teníamos leyes orgánicas y leyes ordinarias, ¿vale? Dentro de las normas con rango de ley, pues tenemos leyes y otras normas que no son leyes, como te digo, ¿no? Pero dentro de ellas tenemos las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Vale. Entonces, cuando hablamos de las leyes orgánicas, nosotros recordamos que las leyes orgánicas tenían el mismo rango que cualquier otra norma con rango de ley, que la ley ordinaria, que el decreto ley, que el decreto legislativo. Sin embargo, había una diferencia fundamental entre ellas, o mejor dicho, hay dos diferencias. Hay dos diferencias. Una, la que hemos estudiado hasta ahora y es clave, ¿cuál es? ¿Cuál es la principal? La materia. Vale, habéis dicho las dos, la materia y cómo se aprueban. La que ya controlábamos es la materia que regulan, porque la Constitución española pues reserva una serie de materias a la ley orgánica y esto nos lo está diciendo continuamente conforme avanzamos en la Constitución. A veces nos dice por ley orgánica se regulará, así hasta el punto que tenemos un montón de materias que están reservadas a la ley orgánica. Otras, sin embargo, dice por ley, ¿no? El Estatuto de Trabajadores se regulará por ley. Bien, pues entonces una ley ordinaria. Así que la diferencia principal radica en la materia que regulan, pero hay una segunda diferencia y es el procedimiento de aprobación, cómo se aprueban. Mira, tanto las leyes orgánicas como las leyes ordinarias necesitan ser aprobadas por ambas cámaras, por las Cortes. Las leyes las aprueban las Cortes. Congreso más Senado. Y en las leyes orgánicas pasa exactamente igual, lo aprueban las Cortes, Congreso y Senado. Y antes hemos dicho que como regla general, hace falta ¿qué mayoría? Mayoría de los miembros presentes, mayoría simple. Pero lo que vamos a encontrar en las leyes orgánicas, en el punto 2, es lo siguiente. Aquí tenemos las dos diferencias entre ley orgánica y ley ordinaria, ¿vale? Una es la materia, pero otra es el procedimiento. Sí, insisto, una es la materia que regulan, que ahora la vamos a ver. La jerarquía es la misma, tienen el mismo rango, pero la materia que regulan es diferente y el procedimiento de aprobación es distinto también. ¿Por qué? Porque en las leyes orgánicas va a ser necesario que la apruebe el Congreso. Bien. Y después del Congreso, que la apruebe el Senado. Bien. Pero cuando ya tenemos el texto final, ¿vale? Cuando ya tenemos un texto final donde se han introducido todas las enmiendas, es decir, el texto ha iniciado de una manera, pero ha acabado de otra, ¿no? Entonces, cuando tenemos el texto final, ¿qué ocurre? Que este texto final se somete ¿a quién? Al Congreso. Es decir, después de aprobarlo el Congreso y después de votarlo el Senado, la ley vuelve al Congreso. Ya el texto final vuelve al Congreso. Y ahora hace falta que el Congreso, el Senado ya no, pero el Senado participó, ¿eh? Pero ahora hace falta que la ley orgánica sea aprobada por mayoría absoluta del Congreso, no del Senado. El Senado ya votó por mayoría simple. Ahora hace falta mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Es decir, ya tenemos el texto final. Y tú tienes que decir sí o no a todo el texto. No, me gusta un artículo, el otro no, me da igual lo que te guste y lo que te deje de gustar. Me tienes que decir sí o no al texto. Es que me gusta, pues dime que no. Pero es que otro sí me gusta, pues dime que sí. Tienes que decir sí o no al texto final, ¿vale? Y esa mayoría absoluta
Insisto, se le pide solo al Congreso. Esto no significa que el Senado no haya participado, porque las leyes las aprueban las Cortes, Congreso y Senado. Lo que pasa es que Senado se le ha pedido mayoría simple y ahora al Congreso se le pide mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Así que esa es una gran diferencia con respecto a las leyes ordinarias, porque las leyes ordinarias se aprueban por mayoría simple de ambas cámaras. Y aquí, como vemos, pues el Congreso necesitaría esa mayoría absoluta sobre la votación de totalidad. Eso es lo que nos van a preguntar. Bien, y ahora la segunda cuestión es, ¿y qué diferencia hay en cuanto a las materias que regulan? ¿Regulan la misma materia? Pues no, hay una serie de materias reservadas a la ley orgánica y esa es la pregunta de examen. Mira, las materias que están reservadas a la ley orgánica son las siguientes y las tenemos que tener muy claras. Vamos allá. Derechos, bueno, nos dice el artículo 81, ¿son leyes orgánicas? Vale, lo que está diciendo es, se regulan por ley orgánica, están reservadas a la ley orgánica, y lo pongo aquí yo, reserva de ley orgánica, están reservadas a la ley orgánica las siguientes materias. ¿Qué materias? Pues las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. Esta es la sección primera del capítulo segundo del título primero, artículos 15 a 29. 15 a 29, por lo tanto el 14 no. El 14 no es un derecho fundamental y libertad pública, está en el capítulo 2, sí, pero no está en la sección primera, no es un derecho fundamental. El artículo 14, por lo tanto, se regularía por ley ordinaria, ¿vale? Porque todos los derechos del capítulo 2 se tienen que regular por ley. Pero solo los del 15 al 29, lo fundamental es ley orgánica. También se regulan por ley orgánica los relativos al Estatuto de Autonomía. Bien, también el régimen electoral general. No en vano, en la clase de hoy hemos estado hablando de la ley orgánica del régimen electoral general. Y ahora viene una expresión que normalmente no le hacemos ni caso, que es, vale, y las demás materias que diga la Constitución, pero en este caso sí que le vamos a prestar mucha atención, porque esto es algo muy importante y ya hemos hablado de ello. Y entonces lo que hace la Constitución y nosotros venimos haciendo a lo largo de ella es insistir en aquellas materias que están reservadas a la ley orgánica. Bueno, pues no las vamos a repetir ahora, evidentemente, pero, por ejemplo, fíjate, una ley orgánica del Defensor del Pueblo, seguíamos avanzando y, por ejemplo, nos decía el título 2, pues una ley orgánica regulará la abdicación, renuncia y cualquier duda, de hecho, de derecho, la sucesión al trono. Bueno, pues hay un montón de materias, luego Consejo de Estado, por ejemplo, en la clase de hoy, pues ¿cuáles son las que hemos visto ya? Pues, por ejemplo, bueno, estamos en el artículo 81, ahora van a aparecer que una ley orgánica regulará la iniciativa popular, una ley orgánica regulará las distintas modalidades de referéndum. Bien, pues todas estas materias que tenéis aquí son las que la Constitución española reserva a la ley orgánica. Lo único que he tenido que hacer para hacer este recopilatorio es recorrer la Constitución española, porque todas las materias que están reservadas a ley orgánica están previstas en la Constitución. Es decir, fuera de la Constitución nadie puede decir, pues esta también por ley orgánica. No, no, no. Son las previstas en la Constitución. Insisto, artículos 15 a 29, estatutos de autonomía, régimen electoral general y las demás normas previstas en la Constitución. Estas, por lo tanto, son las dos diferencias entre ley orgánica y ley ordinaria. Materias que regulan, y tienes que saber cuáles son las que se regulan por ley orgánica, procedimiento de aprobación donde el Congreso se requerirá que haga una votación final. El Congreso va a tener que aprobar en un primer momento por mayoría simple. De ahí pasará al Senado y el Senado pues hará su función, que luego veremos cuál es. Pero luego el Congreso va a tener que votar otra vez y va a votar sobre la totalidad del conjunto, sobre la ley ya final, y esta vez tendrá que votar y dar el sí por mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta se le exige al Congreso. Bien, pues vamos a ver ya una votación de este solo artículo, que aquí tenemos 3 preguntas, ¿vale? Pues vamos a contestarlas y pasamos ya a decretos leyes y decretos legislativos, o al revés, decretos legislativos primero, decretos leyes después. Bien, pues páusame y continuamos.
Bueno, pues ya lo hemos hecho, 82% hemos contestado la A, que es la correcta, y más de 90 hemos contestado cuál es la siguiente materia que requieren ley orgánica, y hemos dicho las leyes que aprueben estatuto de autonomía, muy bien, y mayoría absoluta no de ambas cámaras, sino mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Aquí es donde hemos tenido un 81 y tenemos que estudiarnos, pues, este esquema que hemos visto y que ya tenéis a vuestra disposición en el aula virtual, pues las materias que están reguladas a la ley orgánica, que obviamente pues lo tenéis que ir estudiando conforme a la Constitución, y aquí fíjate, tenemos precisamente las bases de la organización militar. Bien, volvemos a poner la votación y para que cuadre y vamos adelante. Vamos ahora ya. Cerramos esta votación, una menos, y ahora vamos con los decretos legislativos y los decretos leyes. Los decretos legislativos están en los artículos 82 a 85, que son los que vamos a estudiar ahora y para los que te pido concentración. Mira, nosotros hemos dicho que en ese rango jerárquico, en esa pirámide normativa, hay normas con rangos de ley. Y esas normas con rango de ley pues son las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, pero también los decretos leyes y los decretos legislativos. Los decretos leyes y los decretos legislativos son normas que no son leyes, lo escribo aquí rápido, no son leyes, porque no están dictadas por las Cortes Generales, no están aprobadas por las Cortes Generales. Sin embargo, tienen rango de ley, ¿Y quién las aprueba? Las aprueba el gobierno. O sea, que el gobierno, que como veremos en otro momento, le corresponde la potestad reglamentaria, que en la pirámide normativa el gobierno pues lo que aprueba son los reglamentos que están aquí en la base de la pirámide, en la parte más baja, aquí está la Constitución española y aquí están las leyes, pues el gobierno va a aprobar determinadas normas que tienen rango de ley, y es el gobierno, que el gobierno tiene la potestad reglamentaria, pero sin embargo va a aprobar normas con rango de ley. Se trata de los decretos legislativos y los decretos leyes. Bien, tenemos que tener en cuenta que en ambos casos está regulando materias que tendrían que ser reguladas por ley y por lo tanto deberían hacerlo las Cortes Generales. De alguna manera está ejerciendo competencias propias de las Cortes y sin embargo esto es posible, la Constitución lo permite. ¿Y esto por qué? Bueno, pues ahora vamos a ver en qué caso se permite aprobar un decreto legislativo, en qué caso se permite el decreto ley. Insisto, ambas normas son aprobadas por el gobierno, no son leyes, pero tienen rango de ley. Claro, la denominación es muy clara. Fíjate cómo tiene dos palabras, decreto y legislativo, o decreto y ley. ¿Por qué? Decreto porque viene del gobierno, legislativo porque tiene rango de ley, ¿vale? En este caso, decreto legislativo. En el artículo 86, que tenemos los decretos leyes, pues igualmente tenemos dos palabras, decreto porque viene del gobierno y leyes porque tiene el rango de ley. Bien, pues vamos a ver estas dos figuras. En ambas hay algo muy, muy importante y es que hay una participación de las Cortes Generales. ¿Y por qué participan las Cortes Generales? Hombre, pues participan porque es su competencia. El gobierno de alguna manera está asumiendo competencias de las Cortes. Pero la situación es totalmente distinta. Mirad, en los decretos legislativos, el que aprueba la norma, ¿quién es? ¿Quién aprueba la norma? En un decreto legislativo el que aprueba la norma es el gobierno. Perfecto, aquí lo tenemos, el gobierno. Pero si esto lo hace el gobierno es porque ha habido una intervención de las Cortes. Tanto en decretos legislativos como en decretos leyes tiene que haber intervención de las Cortes. Realmente en los decretos leyes la intervención es más bien del Congreso, pero bueno, tiene que intervenir el poder legislativo. En el caso del decreto legislativo, las Cortes han intervenido. ¿Cómo? Pues las Cortes Generales son las que han dado una autorización previa al gobierno. Pongámonos en situación, las Cortes le han dicho, gobierno, te autorizo a dictar un decreto legislativo, te autorizo a dictar una norma con rango de ley sobre una materia que tendría que regular yo, pero yo te autorizo a ti. Y lo que voy a hacer es que voy a delegar en ti. Voy a delegar en ti. Y esa delegación la hago a través de una ley de delegación. Así que, señores, nos ubicamos todos.
Las Cortes Generales están delegando en el gobierno la facultad de dictar una norma con rango de ley. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, ¿cómo se hace esa delegación? A través de una ley. Una ley de delegación. Y yo he escuchado hablar de ley de bases y ley ordinaria. Efectivamente, has escuchado bien. Porque dentro de las leyes de delegación hay dos tipos. Leyes de bases y leyes ordinarias. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues porque las Cortes pueden delegar en el gobierno cosas distintas. Pueden delegar cosas distintas. Escúchame. Una cosa que pueden delegar es decirle las Cortes Generales, gobierno, haz un estatuto de los trabajadores. El artículo 35 de la Constitución española dice, la ley regulará un estatuto de los trabajadores. Eso hay que hacerlo por ley, vale. Pero las Cortes Generales le dicen al gobierno, a un estatuto de los trabajadores. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque delegamos en ti, gobierno. Y entonces ahora le dice, vas a hacer un estatuto de los trabajadores partiendo de cero. O no exactamente de cero. Yo, Cortes Generales, te voy a dar unas bases, unos criterios, unas pautas que tienes que respetar. Pero ya respetando esas pautas, haz el estatuto de los trabajadores que tú creas oportuno. ¿Vale? ¿Y cuáles son esas pautas? Pues mira, vas a hacer un estatuto de los trabajadores, pero claro, tienes que poner que el despido en España no puede ser libre. Es decir, no se puede despedir por la cara sin indemnización. Vale. Se puede despedir, pero indemnizando. Vale, vale. Más cosas. Pues vas a poner que el contrato de trabajo, como norma general, va a ser indefinido. Y que si el contrato es temporal, tiene que ser por alguna causa concreta. Vale. Vas a poner que los trabajadores tienen que tener vacaciones. Vale. Y le dan 2 o 3 pautas más. Las que sean. Esas son las bases. Pero a partir de ahí, regula como tú quieras. Haz un texto como tú veas oportuno, respetando estas bases. ¿Vale? Y la Constitución y algunas cositas más. Pero respetando estas bases, haz un texto nuevo, lo que se llama un texto articulado. Pues bien, cuando lo que las Cortes Generales quieren es que el gobierno haga un texto nuevo, un texto articulado, la delegación se hace a través de una ley de bases. Y va a hacer un texto articulado. Pero también puede ocurrir lo siguiente, puede ocurrir que las Cortes le digan al gobierno, gobierno, voy a delegar en ti para que tú hagas el estatuto básico del empleado público. Pero mira, lo que ocurre es que ya está regulado. Lo que pasa es que hay muchas normas en materia de función pública, en materia de derechos de los empleados, pero que están dispersas. Hay un estatuto básico por ahí del año 2007 y hay otras muchas normas que están dispersas y todas hablan de lo mismo. Entonces esto es un lío. Esto es un lío. Entonces lo que te pido, gobierno, es que lo unas todo, que lo refundas, que lo unas. Únelo todo en una sola norma, en un solo texto, en uno solo. ¿Vale? Y entonces, bueno, ¿me autoriza? Sí, delego en ti. ¿A través de una ley de bases? No, a través de una ley de bases no, porque no te voy a dar bases, sino que te voy a decir, refúndelo todo. Entonces la ley de delegación va a adoptar la forma de ley ordinaria. Si la ley de delegación es una ley ordinaria, es porque los que las Cortes Generales están diciéndole al gobierno es refunde muchos textos legales en uno solo, o dicho de otro modo, elabora o aprueba un texto refundido. ¿Vale? Así que vemos como el gobierno está dictando normas con rango de ley, decretos legislativos, porque las Cortes están delegando en el gobierno. Y esa delegación puede ser una ley de bases o una ley ordinaria en función del resultado final. Si el resultado final va a ser un texto articulado, la delegación se hace a través de una ley de bases. Si el texto final va a ser un texto refundido, entonces la delegación se hace a través de una ley ordinaria. Bien, pues esto mismo es lo que vamos a ver ahora rápidamente en los artículos 82 a 86. Comencemos. Nos dice el artículo 82 que se refiere a los decretos legislativos que dicta el gobierno, que las Cortes podrán delegar en el gobierno la facultad de dictar normas con rango de ley. Bien. Ahora, primer matiz importantísimo, sobre materias no incluidas en el artículo anterior. Lo que te está diciendo es que la delegación legislativa, el decreto legislativo, no puede tener por objeto una materia que se regule por, que tenga que ser regulada por
ley orgánica. Vale, pues por ejemplo, la institución del defensor del pueblo requiere ley orgánica, pues eso lo tiene que aprobar las Cortes Generales, no pueden delegar en el gobierno. El derecho al honor, pues requiere ley orgánica, tendrá que ser regulado por las Cortes Generales, no cabe delegación legislativa en el gobierno. Seguimos. La clarísima pregunta de examen, pregunta regalo es, ¿cómo se hace esa delegación legislativa? Pues mira, se puede hacer por una ley de bases o por una ley ordinaria. Si el objeto es hacer un texto nuevo, un texto articulado, pues entonces te voy a autorizar a través de una ley de bases. Si el objeto es hacer un texto refundido, refundir varios textos legales en uno solo, entonces te voy a autorizar a través de una ley ordinaria. Ley de bases, ley ordinaria. Ley de bases para texto articulado, ley ordinaria para texto refundido. Vale, ahora viene una serie de cosas muy fáciles. Y es que la delegación legislativa hay que otorgarla al gobierno, las Cortes la otorgan al gobierno, atención, de forma expresa. Claro, le están diciendo, refunde varios textos, delego en ti. Le están diciendo, delego en ti. Se lo están diciendo claramente, ya sea en la ley de bases, ya sea en la ley ordinaria, pero lo están haciendo de forma expresa, no que se sobreentiende, no tácito, sino expreso, para una materia concreta, por ejemplo, para el Estatuto de los Trabajadores, o por ejemplo, para el Estatuto del Empleado Público, para una materia concreta. Y además se fija un plazo para el ejercicio, se dice, gobierno, tienes 12 meses para hacerlo, o 24, o 18, pero se fija un plazo para el ejercicio. Más cosa que nos dice la Constitución. Pues una vez que el gobierno apruebe la norma correspondiente y la publique, pues ya se agota la delegación, claro está. Si te has delegado para que haga un estatuto de los trabajadores y ya lo has hecho, pues se acabó la delegación. Y ahora la Constitución española, entendiendo que, pues que no somos muy inteligentes, pues nos dice, antes nos había comentado que habría que otorgarse de forma expresa, pues ahora dice, no se puede entender concedida de modo implícito. Bueno, gracias, ¿no? Nos decía, hay que fijar un plazo para el ejercicio, dice, no por tiempo indeterminado. Bueno, ya lo había entendido más o menos, ¿no? O sea, que está repitiendo lo que ya nos había dicho. Ahora sí que añade alguna cosa nueva que nos podrían preguntar y es, no se permite la subdelegación en autoridades distintas del propio gobierno. ¿Qué significa esto? Que las Cortes Generales han delegado en el gobierno. Bueno, pues ahora el gobierno es el presidente, los vicepresidentes y los ministros. Por el gobierno no puede decir, hazlo tú, secretario de Estado, delego yo en ti ahora, secretario de Estado. No, ya no se puede subdelegar, ¿vale? Las Cortes han delegado en el gobierno y ya no cabe la subdelegación. Bien, ¿qué más queremos saber? El párrafo cuarto se refiere a las leyes de bases. Sabemos que la ley de base tenía como objeto, las Cortes Generales delegan en el gobierno y el objeto es la formación de un texto nuevo, un texto articulado. Perfecto. Y entonces volvemos al ejemplo del Estatuto de los Trabajadores. Le decían, mira, regúlalo tú, pero por ejemplo los trabajadores tienen que tener vacaciones, ¿vale? Y además no se le puede despedir por la cara, ¿vale? Pues esos son una serie de principios y criterios que vienen en la ley de bases, ¿vale? En la ley de bases se le concreta al gobierno el objeto, el alcance de la delegación legislativa, que es hacer un estatuto de los trabajadores, y una serie de principios o criterios que hay que respetar. Por eso se llama ley de bases. Estos principios o criterios son las bases que hay que seguir y respetar para hacer el nuevo texto, el texto articulado. Sin embargo, cuando se trataba de refundir varios textos legales en uno solo, hacer un texto refundido, esto se autorizaba a través de una ley ordinaria, ¿vale? Entonces, claro, ahí no se establecían principios ni criterios, no se establecían bases. Simplemente en esa ley ordinaria se le dice, mira, vas a tener que unir la ley 7, 9, 15 y 20, determina el ámbito normativo, las leyes que tienes que refundir. Y ahora, tú sabes que muchas veces las leyes tienen contradicciones.
por ejemplo, que nos afecta a nosotros. Estudiábamos la ley de igualdad y nos decía que las empresas con más de 50 trabajadores tenían que tener un plan de igualdad. Estudiábamos la ley de contrato y decían que era de más de 250. O sea, las leyes a veces se contradicen. Las leyes a veces se contradicen. Entonces, claro, si yo te digo, mira, tú tienes que coger la ley 1, 9, 13 y 15 y unirlas. Y tú dices, ¿pero cómo lo uno? ¿A lo bestia? ¿O si veo algún fallillo, lo corrijo? Pues entonces están las dos opciones. Opción 1, tú no corrijas nada, tú lo unes todo y punto, y no haces nada más. Esa sería la opción A, donde dice, esa autorización para refundir varios textos legales se puede circunscribir, se puede consistir únicamente en formular un texto único. Ya está, es que se contradice, pues lo une. O lo que normalmente ocurre es que permite la posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Hombre, si tú ves pequeñas contradicciones, si ves cosas que no quedan claras, si no se saben que son días naturales o hábiles, porque uno dice una cosa y otro dice otra, o no dicen nada, pues entonces las Cortes Generales pueden permitir al gobierno que regularicen, aclaren, armonicen. Bien entendido que lo que van a hacer es refundir textos legales, que no pueden inventarse derechos nuevos. No pueden inventarse nuevas situaciones administrativas de los funcionarios, no pueden inventarse cosas nuevas, pero sí aclarar, regularizar, armonizar. Bien, pues la propia ley de delegación aclarará si solamente o especificará si solamente hay que, el gobierno está autorizado para unir las normas y punto a lo bestia, o, lo que suele ser más habitual, aclarar posibles contradicciones o posibles lagunas que puedan quedar. Bien, por otra parte nos dice la Constitución que sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, claro, esto que es una norma con rango de ley, pues podría ser controlado luego por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? Pues sin perjuicio de la competencia de los tribunales, pues las leyes de delegación podrán establecer fórmulas adicionales de control. ¿A qué se refiere esto? Pues, hombre, que ya sea en la ley de bases o ya sea en la ley ordinaria por la que se hace la delegación legislativa, pues puede decir, mira, gobierno, te autorizo a que hagas un texto articulado, pero tienes que basarte o tienes que respetar estas bases. Así que cuando hagas el texto articulado, me lo traes para que yo vea si has respetado las bases, si has respetado que haya vacaciones, si has respetado que el contrato no se puede terminar sin indemnización por las buenas, que yo controle que tú has respetado las bases. O en el caso de un texto refundido que se autoriza mediante ley ordinaria y te digo las normas que tienes que refundir, pues te digo, mira, una vez que hagas el texto refundido, pues entonces tú me lo traes a mí para que yo vea si tú has refundido las normas que yo te dije y si no te has inventado cosas nuevas, ¿vale? Así que, en efecto, se puede, sí, sería una especie de auditoría posterior por parte de las Cortes, es una forma de control, que es una auditoría, controlar que has respetado la ley de bases para hacer un texto nuevo o la ley ordinaria para hacer un texto refundido. Vale. Por otra parte, el artículo 83 nos dice que las leyes de bases no van a poder autorizar la modificación de la propia ley de bases. Solo faltaría que yo te diga a un estatuto de los trabajadores, pero te doy unas bases. Tiene que haber vacaciones, bla, 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 pero si quieres lo cambia. Hombre, entonces, ¿para qué te doy bases? ¿Vale? Entonces, no puedes modificar las propias bases. Y tampoco se puede facultar para dictar normas con carácter retroactivo. A través de la delegación legislativa, pues no se puede autorizar para que se haga leyes con carácter retroactivo hacia el pasado. Tienen que ser hacia el futuro. Vale. Y ahora viene un artículo importante, que es el artículo 84, que dice que si tenemos una delegación legislativa en vigor, significa que ya las Cortes Generales han delegado en el Gobierno para aprobar una norma, ya sea a través de una ley de bases, ya sea a través de una ley ordinaria.
Pero en definitiva le han dicho, por ejemplo, venga, el Estatuto de los Trabajadores lo vas a aprobar tu gobierno, ¿vale? De los trabajadores. Porque ya hemos hecho una delegación legislativa. Vale. Entonces, ahora ocurre que, imagínate que ahora se presenta una proposición de ley que es contraria a una delegación legislativa en vigor. Me explico. Imagínate que un grupo de diputados o un grupo de senadores o una asamblea de una comunidad autónoma presenta una proposición de ley precisamente para regular un estatuto de los trabajadores. Entonces, claro, el gobierno dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? El que tenía que regular el estatuto de los trabajadores soy yo, porque las Cortes han delegado en mí. ¿Qué hacéis vosotros ahora presentando una proposición de ley para regular el estatuto de los trabajadores? Esto es contrario a una delegación legislativa que hay en vigor. Las Cortes han delegado en mí, porque ahora se hace una proposición de ley por diputados o por senadores o por... Entonces el gobierno se puede oponer a su tramitación. Eso es exactamente lo que nos dice la Constitución española en el artículo 84. Y es que cuando hay una delegación legislativa en vigor, si se presenta una proposición de ley por parte de diputados, senadores, asamblea legislativa o una enmienda que está relacionada con esa delegación legislativa en vigor, pues entonces el gobierno se puede oponer a su tramitación. Dice, hombre, esa proposición de ley no se puede tramitar porque soy yo el que tiene que regular esa materia. Habéis delegado en mí, me habéis dado un año y ese año no ha pasado. ¿Vale? Ahora bien, lo que sí se podría hacer es, igual que la delegación legislativa se hizo a través de una ley de bases o una ley ordinaria, lo que sí se podría hacer sería presentar por parte de diputados, senadores o asamblea legislativa una proposición de ley, ¿para qué? Para derogar la ley de delegación. Es decir, yo puedo pedir que se derogue esta ley de delegación. Y una vez que esta ley de delegación se derogue, entonces ya sí podré presentar luego una proposición de ley para regular el estatuto de los trabajadores, por ejemplo. Pero si la delegación legislativa está en vigor, tengo que respetar. No puedo presentar una proposición de ley sobre el estatuto de los trabajadores. ¿Vale? Bien, habéis visto que el decreto legislativo, pues realmente su fundamento es que las Cortes Generales delegan en el gobierno. Y en virtud de esa delegación, el gobierno dicta un decreto legislativo. Por eso se dice, el artículo 85 nos dice que los decretos legislativos son ni más ni menos que disposiciones del gobierno que contienen legislación delegada, porque la han delegado las Cortes. Bien, pues vamos ahora a hacer la votación 8, que se refiere a lo que acabamos de ver, los decretos legislativos. Así que compartimos, páusame y ahora vamos a resolverla. Bueno, pues la primera pregunta, la autorización de las Cortes para la redacción de un texto refundido requiere ley ordinaria. Y ahora está la opción, ¿vale? Si fuera texto único, un texto articulado, entonces sería ley de bases, pero para refundir ley ordinaria. Y puede incluir, no debe circunscribirse a la mera formulación de un texto único. Puede circunscribirse o no a formular un texto único, ¿vale? Que sería solamente agrupar, refundir, pero también puede incluir la posibilidad de regularizar, aclarar, armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Así que la respuesta correcta sería la B. Bien, la pregunta 2, cuando una proposición de ley o enmienda fuera contraria a una delegación legislativa en vigor, pues entonces el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. Y por último, señale la afirmación correcta en relación con los decretos legislativos regulados en la Constitución, pues
Ley ordinaria, texto articulado, no. Ley ordinaria sería texto refundido, ese no. ¿No se agota por el uso? No, esa sí se agota. Las disposiciones del gobierno que contenga legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. Vale, pues vamos ahora con los decretos leyes y vamos a partir viéndolo de forma esquemática. Mirad, antes decíamos que tanto en los decretos legislativos como en los decretos leyes es necesario una participación de las Cortes. Lo que pasa es que en los decretos legislativos las Cortes actuaban con carácter previo, con carácter anterior. Antes de que el gobierno aprobara el decreto legislativo, las Cortes habían hecho una delegación. Las Cortes delegan en el gobierno. Aquí no. Aquí el gobierno, ojo, actúa porque lo considera oportuno. ¿Y por qué lo considero oportuno? Porque hay una situación de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Esto qué es? Bueno, pues el gobierno se da cuenta que hay una determinada materia que realmente tiene que ser regulada por ley, pero que en el caso de hacerse por ley va a tardar mucho tiempo y esto puede afectar a la economía, al empleo, a la salud o cualquier cuestión. Hay una situación de extraordinaria y urgente necesidad que así lo considera el gobierno. Ten en cuenta que la tramitación de una ley pues tarda mucho mientras se debate en el Congreso, luego en el Senado. Esto tarda meses y hace falta una solución ya, hace falta regular ya. Entonces el gobierno ve extraordinaria y urgente necesidad y el gobierno sabe que esa materia tiene que ser regulada por ley, pero sin embargo dice, lo regulo yo ya, porque soy más rápido. Y hay una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Pues bien, lo que va a dictar es un decreto ley, que es una disposición legislativa provisional. ¿Por qué provisional? Porque hace falta la intervención de las Cortes, más concretamente del Congreso. Aquí el Senado no pinta nada. Y es que esa disposición legislativa provisional, que es el decreto ley, tiene que ser sometida al Congreso. ¿Cuándo? Pues lo antes posible, inmediatamente. Inmediatamente en este caso significa dentro de los 30 días siguientes a su promulgación. En el plazo de 30 días siguientes a su promulgación tiene que someterse al Congreso. Ojo, el Senado aquí no pinta nada. En los decretos leyes, el Congreso es el que se va a pronunciar sobre el mismo y tiene dos opciones. Uno va a ser decir, sí, estoy de acuerdo con ese decreto ley, lo suscribo, lo convalido. O dice, no me gusta ese decreto ley, no estoy de acuerdo con él, así que me opongo y quiero que se derogue. El Congreso tiene esas dos opciones. En el caso de que convalide el decreto ley dejará de ser una disposición legislativa provisional y ya se convertirá en una disposición legislativa definitiva. En el caso que lo derogue, pues ya desaparecerá y ya no seguirá produciendo efectos. Bien, pues esto es lo que tenemos que saber esquemáticamente del decreto ley al que se refiere el artículo 86, al que inmediatamente nos dirigimos. El artículo 86 nos dice que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno, el Consejo de Ministros, el gobierno, puede dictar una disposición legislativa, no es una ley, ojo, pero tiene rango de ley, una disposición legislativa que es provisional y que se va a llamar decreto ley. ¿Y por qué es provisional? Porque va a tener que, ahora volvemos a las materias sobre las que no puede versar, es provisional porque tiene que ser inmediatamente sometida a debate y votación de, atención, totalidad del Congreso de los Diputados. El Senado no pinta aquí nada. Y el Congreso de los Diputados, si no está reunido, ¿os acordáis? Si no está reunido, si estaba en ese periodo de vacaciones parlamentarias, si era el mes de enero o los meses de julio y agosto, pues entonces tiene que ser convocado inmediatamente al efecto, si no estuviera reunido. Todo ello para que el decreto ley sea sometido a debate y votación de totalidad del Congreso en el plazo de los 30 días siguientes a la promulgación. Y nos vamos a aprender muy bien 30 días y nos vamos a aprender muy bien
de la promulgación, porque te pueden decir 30 días ¿desde cuándo? Pues desde la promulgación del decreto ley. ¿Vale? Fíjate que la votación se hace sobre la totalidad, es decir, lo que pueden hacer los diputados es decir que sí o que no al decreto ley en su conjunto. No vale decir, a mí me gusta mucho esta parte, pero este artículo lo quitaría. Pues entonces tienes que votar que no. Pero es que la otra parte me gusta mucho, pues vota que sí, pero hay que votar a la totalidad. Y se puede convalidar o derogar. Por eso en ese plazo de 30 días siguiente a la promulgación, el Congreso pues podrá o bien convalidar o bien derogar el decreto ley. Y eso se hace a través de un procedimiento especial y sumario. Sumario porque es más rápido. Claro, esto tiene el claro impedimento que muchos de vosotros estáis pensando, bueno, pero es que a lo mejor ese decreto ley, pues está bien, pero se podría mejorar. Entonces estaría bien la posibilidad de introducir enmiendas, ¿vale? Que enmiendas es modificar algunos artículos. Sí, pero eso no se puede hacer en este trámite, salvo que en ese plazo de 30 días que hay para promulgar, las Cortes Generales decidan tramitarlo como si fuera un proyecto de ley, como si fuera un texto que el gobierno ha sometido a las cámaras para su aprobación, y entonces se llama proyecto de ley. Y entonces lo podrían tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El proyecto de ley ya permite que se introduzcan enmiendas, que haya debate parlamentario, que no sea votar sí o no al texto en su totalidad, sino que haya debate parlamentario, que se introduzcan enmiendas y que se voten también las enmiendas. ¿Vale? Entonces se podría optar por tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Vale, y ahora la pregunta más clara de examen es... bueno, si se hiciera eso, pues entonces ya sí que participaría Congreso y Senado y ya el resultado sería una ley, no un decreto ley. Ya el resultado sería una ley, si se tramitara como proyecto de ley. Y ahora, algo muy importante es que hay materias que no pueden verse afectadas por los decretos leyes y nos lo tenemos que aprender literal, ¿vale? O sea, los decretos leyes no van a poder afectar a las instituciones básicas del Estado. ¿Vale? Pues no va a poder afectar al Defensor del Pueblo, al Tribunal Constitucional, ¿vale? Que se regulan por ley orgánica. Instituciones básicas del Estado. Tampoco al régimen de las comunidades autónomas. Tampoco al derecho electoral general. Y atento ahora, por si acaso, tampoco los derechos, deberes y libertades del título 1. Pero muy atento porque te pueden poner, claro, cuando yo te digo derecho, deberes y libertades del título 1, pues tú estás pensando tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3. Capítulo 2, sección 1, derechos y deberes derechos fundamentales y libertades públicas, sección 2, derechos y deberes de los ciudadanos, y estás pensando en el capítulo 3, que son los principios rectores. Pues bien, el decreto ley sí puede regular principios rectores. Atento, atento. Si te lo preguntan literal, pues tú tienes que decir derechos, deberes y libertades del título 1. Lo que ocurre es que los principios rectores en realidad no son derechos, deberes y libertades, son principios rectores, que no es lo mismo. Por lo tanto, tú te podrías encontrar una pregunta como esta. Pregunta de examen de 2009. Y te dicen, los decretos leyes podrán afectar, y ahora tú de aquí tienes que decirme a quién podrá afectar. Ahí. Entonces, claro, vamos a ir eliminando, ¿no? Desde luego el derecho electoral general no lo puede afectar, lo vamos a eliminar. Al régimen de las comunidades autónomas tampoco lo puede afectar, lo vamos a eliminar. Y ahora entre la A y la D, pues evidentemente vamos a eliminar este derecho fundamental, libertad ideológica. Por lo tanto, lo que quiero es que veas claro que a los principios rectores sí que los puede afectar. Sí que los puede afectar. ¿Vale? Sin embargo, esto lo contestaría si te lo preguntan así. Porque lo más normal es, que eso es una pregunta de examen oficial del Estado, pero lo más normal es que te lo pregunten de esta manera y tú te aprendes derechos, deberes y libertades del título 1. Bien entendido que los principios rectores no son derechos, deberes y libertades. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos los decretos leyes, ¿vale?
y vamos, antes de pasar a la iniciativa legislativa, a hacer una votación de los decretos leyes. Bien, pues aquí lo tenemos, vamos a contestarla bien y seguimos avanzando. Bien, pues vamos a corregir. Es posible, visto lo visto, que hayas podido confundirte en la tercera. Pero bueno, así nos sirve de aprendizaje. Mira, aquí tenemos dos preguntas de Administrativo 2021, muy sencillas. Según el artículo 86, los decretos leyes no pueden afectar al derecho electoral general, ¿vale? No pueden afectar a los derechos de deber y libertad del título 1, no pueden afectar a instituciones básicas del Estado, a los estatutos de autonomía, o sea, régimen de las comunidades autónomas, y tampoco al derecho electoral general. Tienen que ser convalidados por el Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación. Vale. Y la tercera, señale la respuesta correcta en relación con los decretos leyes. Lo cierto es que son aprobados por el Consejo de Ministros. Vale. Pero ahora, si nos damos cuenta en nuestro esquema, pues, a diferencia de los decretos legislativos, el gobierno no tiene ninguna autorización previa. Es el que detecta que hay una situación de extraordinaria y urgente necesidad, aprueba el decreto legislativo y luego lo somete a la convalidación o derogación del Congreso. No hay ninguna autorización previa, ni del Congreso, ni del Senado, ni de nadie. Así que, volviendo, pues vamos a volver a marcar las opciones correctas, la D, la A. Pues aquí la opción correcta es la A. Son aprobados por el Consejo de Ministros, previa autorización de nadie. Así que no era tan difícil, ¿vale? Si nos hubieran preguntado por los decretos legislativos, ¿vale? Pues entonces sí que tendríamos que haber dicho, son aprobados por el Consejo de Ministros, previa autorización, o más bien previa delegación, de las Cortes Generales, ¿vale? Pero tratándose de los decretos leyes, son aprobados por el Consejo de Ministros y punto. Es verdad que posteriormente tendrán que ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad del Congreso dentro de los 30 días siguientes a su promulgación. Bien, pues seguimos avanzando y vamos ahora a los artículos 87 y siguientes, donde vamos a estudiar la iniciativa legislativa. Vamos a ver, ha llegado el momento de entender a quién corresponde aprobar las leyes, pero a quién corresponde poner en marcha el procedimiento de aprobación de una ley. Vamos a ver, las leyes las aprueban las Cortes Generales. Las Cortes Generales. Pero claro, de alguien tiene que nacer la iniciativa. ¿De quién puede nacer la iniciativa? Cuando vimos la reforma de la Constitución, ya hicimos referencia a este artículo 87. Y dijimos que el artículo 87 se refería precisamente a quién podía poner en marcha este procedimiento legislativo. Podía ser el gobierno, el Congreso o el Senado, a que se refiere el artículo 87.1. También podían ser las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, artículo 87.2, y también, como vemos, la iniciativa legislativa puede pertenecer al pueblo. Pero cuando veíamos la reforma constitucional, acuérdate que se decía que tendría iniciativa para reformar la Constitución los sujetos previstos en los artículos o los párrafos 1 y 2 del artículo 87, es decir, que para la reforma de la Constitución no cabía la iniciativa popular que ahora estás viendo aquí. Pero bueno, eso fue en la reforma de la Constitución, ahora nos centramos ya en la iniciativa legislativa. Bueno, pues la iniciativa legislativa puede pertenecer al gobierno, que es quien habitualmente la va a ejercitar. Cuando la iniciativa legislativa parte del gobierno, el gobierno aprueba un texto que manda al Congreso y ese texto se llama proyecto de ley. Se llama proyecto de ley. Cuando la iniciativa legislativa parte del Congreso, vamos a cambiar de color, cuando parte del Congreso, del Senado, de las comunidades autónomas
o de la iniciativa legislativa popular, entonces el texto que le mandan al Congreso no se llama proyecto de ley, se llama proposición de ley. Por lo tanto, ahí tenemos la diferencia entre el proyecto de ley y la proposición de ley. En ambos casos son textos que mandan a las Cortes Generales para su aprobación. Bueno, para su aprobación o no, para que lo debatan, lo voten y finalmente aprueben o no una ley. Lo que pasa es que cuando la iniciativa viene del gobierno, el texto se llama proyecto de ley, y cuando viene de cualquier otro sujeto con iniciativa legislativa, entonces se llama proposición de ley. ¿Vale? El proyecto de ley es solo del gobierno. Bien, esto por un lado. Entonces ya sabemos quién tiene la iniciativa legislativa. Aquí sí que es importante saberse quién viene en cada párrafo, ¿vale? En el párrafo primero viene gobierno, Congreso y Senado. Vale, ahora, matices. ¿Qué es esto de que la iniciativa legislativa puede partir del Congreso o puede partir del Senado? Vale, tú sabes que en el Congreso pues hay 350 diputados. Vale, pues claro, ¿qué ocurre? Pues que hay diputados de los distintos partidos políticos, hay diferentes grupos parlamentarios, está el del PP, el del PSOE, el de Vox, el de Podemos, hay diferentes grupos parlamentarios. Pues ahora la cuestión es, bueno, ¿cuánta gente, cuántos diputados son necesarios que propongan una proposición o que presenten una proposición de ley para que se tramite, que se podrá aprobar o no, pero presentarla para que la tramiten? Uno solo es muy poco, porque claro, un diputado, pues claro, pues un diputado dice, hombre, pues estoy escribiendo aquí un texto, estoy escribiendo y toma, os lo paso para que lo tramitemos como proposición de ley. Es que un majara suelto puede haber y presentar tonterías. Entonces dicen, no, uno no, tienen que ser unos pocos, ¿vale? Entonces, ¿quién o cuántos diputados hace falta para presentar una proposición de ley? ¿Y cuántos en el Senado, cuántos senadores hace falta para presentar una proposición de ley? Pues lo tenemos a pie de página, viene en el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado y lo tenemos que saber. Porque nos lo podrían preguntar. En el Congreso, para la proposición de ley tiene que ir firmada o bien por un grupo parlamentario, que aquí coincide, porque un grupo parlamentario en el Congreso, ¿cuántos miembros tenía que tener? Como mínimo 15 diputados, ¿no? O bien que venga firmado por un diputado con la firma de otros 14. ¿Vale? Así que un grupo parlamentario o 15 diputados. Uno con la firma de otros 14, 15, vaya. En el Senado ya no coincide, ya es o bien un grupo parlamentario, el Grupo Popular, el Grupo de Vox, el Grupo tal, pero un grupo parlamentario se formaba con solo 10 senadores, ¿te acuerdas? Así que bien un grupo parlamentario o bien 25 senadores. ¿Vale? Estos son los que tienen que firmar la proposición de ley. Bien, entonces cuando decimos que el Congreso o el Senado pueden presentar proposiciones de ley, nos estamos refiriendo a un número de diputados o a un número de senadores que acabamos de mencionar, que vienen en los reglamentos respectivos, lo tenéis más abajo. Seguimos. Por otra parte, también pueden ejercer la iniciativa legislativa las asambleas de las comunidades autónomas. Ahora bien, las asambleas de las comunidades autónomas tienen dos posibilidades. Posibilidad una, pueden solicitar al gobierno que manden ellos un proyecto de ley. Te lo explico, mira, imagínate que la comunidad autónoma andaluza pues está interesado en que se haga una ley de pesca. Y entonces, claro, la comunidad autónoma andaluza tiene competencia en materia de pesca, sí, pero tiene competencia en materia de pesca interior. Si es pesca exterior, entonces es competencia de las Cortes Generales. Y entonces dice la Junta de Andalucía, ay, pues yo quiero que se hiciera, me interesa que se hiciera una ley de pesca, o la Comunidad Gallega, que se hiciera una ley de pesca porque, hombre, estamos teniendo problemas de pesca con determinadas cuestiones. Entonces, nosotros como comunidad autónoma no podemos hacer una ley de pesca en este sentido. Tienen que hacerlo las Cortes Generales. Entonces, la comunidad autónoma, en este caso andaluza, la Asamblea Legislativa tiene dos opciones. Dos. Una, decirle al gobierno, gobierno, por favor, ¿podéis mandarle un proyecto de ley a las Cortes Generales para que se tramite y se apruebe una ley de pesca? ¿Le podéis mandar un proyecto de ley? Gobierno, ¿le podéis mandar un proyecto de ley? Opción 1. Opción 2, puede la propia Comunidad Autónoma de Andalucía mandar una, ya no se llama proyecto, mandar una proposición de ley. Le manda una proposición de ley al Congreso
para que la tramiten. Y además, pues puede mandar 3 representantes de la Asamblea, 3 diputados allí, para que defiendan la proposición de ley ante el Congreso, para que voten a favor, para convencerle del motivo por el que sería conveniente aprobar esa proposición de ley. ¿Vale? Así que doble posibilidad por parte de las comunidades autónomas. Y finalmente tenemos la iniciativa legislativa popular, que no se ha usado nunca y que no lo pone nada fácil, pero que lo preguntan mucho en los exámenes. Y de nuevo tenemos una ley orgánica regulará la forma y ejercicio de la iniciativa popular, que consiste ni más ni menos en que el pueblo pues presenta un texto ante las Cortes, ante el Congreso primero y el Senado después, para que lo debatan y finalmente, si lo estiman oportuno, aprueben una ley. Vale. Ahora, atención, esa ley orgánica, ¿vale? Esto ya está reservado a la ley orgánica, va a regular la iniciativa popular y dice que, claro, lo que podrían presentar se llamaría proposición de ley y hace falta no menos de 500.000 firmas acreditadas, o sea, 500.000 de personas tienen que firmar esa iniciativa popular, ¿vale? No 1 ni 2, ni 100 ni 1000, sino 500.000. Y además, eso es clara pregunta de examen, todo esto, que lo regula una ley orgánica, que hace falta no menos de 500.000 firmas acreditadas y finalmente esto es la clara pregunta de examen. La pregunta de examen es, bueno, ¿y sobre qué materias se pueden presentar o se puede ejercer la iniciativa legislativa popular? Pues lo que nos dice la Constitución es sobre las materias sobre las que no se puede versar la iniciativa legislativa popular. Te lo tienes que aprender, es muy fácil, porque claro, mira, vamos a ir descartando. Cuestiones tributarias, pues lógicamente el pueblo no puede presentar una iniciativa legislativa para que se quiten los impuestos. Materias tributarias, no. Prerrogativa de gracia, hombre, pues el pueblo no puede presentar iniciativa para que ejerciten el derecho de gracia y saquen a sus familiares y a sus amigos, pues obviamente esa tampoco. Y luego tampoco sobre materias propias de ley orgánica o sobre cuestiones de carácter internacional. Esta es una clara pregunta de examen. Indique usted sobre qué materia no cabría el ejercicio de la iniciativa popular. Bien, pues ya hemos visto el artículo 87, un artículo muy importante con 3 párrafos, ¿quién tiene iniciativa legislativa popular? Artículo párrafo 1, Gobierno, Congreso, Senado, párrafo 2, Asambleas Legislativas, párrafo 3, Iniciativa Legislativa Popular. E insisto en una cosa clave, cuando la iniciativa viene del Gobierno se llama proyecto de ley, en todos los demás casos se llama proposición de ley. Tiene prioridad los proyectos de ley. Mira, ahora los siguientes párrafos nos hablan, los siguientes artículos nos hablan primero del proyecto y luego de la proposición. Muy atentos, por favor. Proyecto de ley, muy fácil. El proyecto de ley es la iniciativa que viene del gobierno, la iniciativa que viene del Consejo de Ministros. ¿Quién aprueba el proyecto de ley? Pues lo aprueba el gobierno, o lo que es lo mismo el Consejo de Ministros. ¿Y dónde lo manda? A las Cortes, pero más concretamente ¿a quién? Al Congreso. Y ahora allí empiezan a debatir ese texto. Hombre, ese texto tiene muchas posibilidades de salir votado porque si hay un partido en el gobierno, significa que tiene amplia representación en el Congreso y en el Senado, como es lógico, ¿no? Pero bueno, entonces el proyecto de ley lo aprueba el Consejo de Ministros, lo manda al Congreso y lo manda con una exposición de motivos y antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Esto significa que yo te mando una ley y te digo los motivos por los que creo que debería aprobarse esa ley. Y te digo los antecedentes, cuál es la normativa que había antes y bueno. ¿Vale? Entonces los proyectos de ley es la denominación que adopta la iniciativa legislativa adoptada por el gobierno. Lo manda primero al Congreso y luego el Congreso lo mandará al Senado. Pero eso lo vamos a ver justo en el artículo 90. Un momentito porque vamos al 89. En el 89 tenemos las proposiciones de ley. Mira, vamos a ver, la proposición de ley es la denominación que adopta la iniciativa legislativa cuando no viene del gobierno. ¿Cuando viene de dónde? Pues viene del Congreso, del Senado, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o del pueblo, la iniciativa popular. De la misma manera, se aprueba un texto y se manda al Congreso. Bueno, pues ahora un par de matices. Matiz número 1.
te pueden preguntar, ¿qué tiene preferencia, los proyectos de ley o la proposición de ley? Pues tiene preferencia en su tramitación los proyectos de ley. Vale, por eso dice que la tramitación de las proposiciones de ley se va a regular en los reglamentos de la Cámara, pero sin que la prioridad debida a los proyectos de ley, porque claro, aquí lo que dice es los proyectos de ley tienen prioridad. Sí, tienen prioridad. Entonces todos los proyectos que manda el gobierno pues tienen prioridad a la hora de ser tramitados respecto a las proposiciones de ley. Tienen prioridad, mucha prioridad. ¿Cuánta? Hombre, tienen mucha prioridad, pero no tanta como para que al final no se tramite ninguna proposición de ley. ¿Vale? O sea que habrá que regularlo de tal manera que la prioridad de los proyectos de ley no impida que se tramiten también las proposiciones de ley. Y ahora, otro aspecto sería el siguiente. Atentos, ¿vale? La iniciativa legislativa también la tiene el Senado, ¿verdad? El Senado también tiene iniciativa legislativa. Vale, entonces, en este caso, lo que ocurre es que cuando es el Senado el que adopta la iniciativa legislativa, hace una proposición de ley. Entonces, esa proposición de ley, lo primero que tiene que ocurrir es que el Senado lo tome en consideración. ¿Qué es esto de tomar en consideración? Mira, os explico. Tomar en consideración significa que cuando se hace una proposición, por ejemplo, el Senado, imagínate que 20 senadores, ¿cuántos senadores hacía falta? 25, ¿acordáis? 25 senadores aprueban una proposición de ley. Vale, y esa proposición de ley es legalizar la marihuana. ¿Vale? Esa es la proposición de ley, legalizar la marihuana. Vale, pues ahora a lo mejor hay partidos que dicen, a ver, es que yo no quiero ni entrar en la forma de legalizarla, es que directamente no la quiero legalizar. Entonces, que ni siquiera vamos a tomar en consideración esa ley. Ni siquiera vamos a tomar en consideración esa ley. Pero no entramos en el fondo, no entramos en los artículos, no entramos en la forma de regularla, es sencillamente que no me interesa. Entonces, lo primero que tiene que hacer la Cámara es decir si vamos a tomar en consideración o no esa norma. ¿Me seguís? Esto es lo primero que se hace. Entonces, por ejemplo, 25 senadores presentan una proposición de ley. Lo primero que tiene que ocurrir es que se tome en consideración por la Cámara, que la Cámara diga, vale, lo tomamos en consideración. Eso no quiere decir que la estemos aprobando, ni mucho menos. Solamente es, vale, debatamos, hagamos debate. Pero que normalmente es muy raro que se presente una proposición de ley y la Cámara diga, guárdatela, métetela por donde puedas otra vez, por la maleta otra vez. Y esto ha ocurrido con la ley de marihuana. La presentó, por ejemplo, Podemos y, bueno, no, Podemos no, Más País, y ni siquiera se quiso tomar en consideración, ¿vale? En ese contexto, pues, Vox dijo que, textual, no tengo el enlace, pero Vox dijo textual que la izquierda quiere a los españoles colocados. No lo tomamos en consideración, ¿vale? Pues entonces es como rechazar de pleno la simple idea de tramitar la norma, ¿vale? Esto no suele ocurrir. Lo normal es que la norma se tome en consideración por lo menos por respeto, ¿no? Y luego ya se debata. Pero hay normas como esta que ni siquiera se toman en consideración. Bien, pues seguimos. Entonces, en el tema del Senado, pues una vez que se toma en consideración por el Senado, que esto ya te digo que no es debatir nada, es simplemente decir, bueno, vale, me parece que no estaría mal que debatamos sobre el asunto, se aprobará o no, pues una vez que se toma en consideración por el Senado, entonces ya se remite al Congreso. Se remite ya al Congreso para que empiece el trámite de la proposición de ley, porque la primera cámara que actúa es el Congreso y luego el Senado. No sé si podemos hacer ya una votación y creo que sí podemos hacer esta. Vale, pues vamos a hacer esta votación y páusame, vamos a contestar y vamos ya a la parte final. Venga, pues contestamos y seguimos luego avanzando. Vale, esta era una votación de solo el artículo 87, iniciativa legislativa, Gobierno, Congreso y Senado. Son los que, según el artículo 87.1,
tienen iniciativa legislativa, por eso os insisto en la importancia de saberte quién está en el 87.1, en el 87.2 y en el 87.3. Las comunidades autónomas están en el 87.2. La 2, ¿en cuál de la siguiente materia procedería la iniciativa legislativa popular? Aunque no tenga mucho sentido, sería la A, porque la Constitución realmente prohíbe materias tributarias, prohíbe carácter internacional, prerrogativa de gracia, entre otras, ¿no? Y la última, que hemos fallado un poco más, vamos a ver cuál es la correcta y cuáles no lo son. La primera, las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del gobierno la adopción de una proposición de ley. Esto no es correcto porque si solicitan del gobierno la adopción de algo, no es de una proposición, sino de un proyecto. Una ley ordinaria regulará la iniciativa popular. Eso no es correcto porque sería una ley orgánica. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros que los someterá al Congreso. Y esto suena bien. Eso suena bastante bien. Mientras que las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al rey. ¡Wow! Al rey no. Se remitirán al Congreso. Al rey todavía no. ¿Vale? Así que la respuesta correcta en esta es la C. Es la C, que son los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros que los someterá al Congreso. Más concretamente, los someterá al Congreso junto a la exposición de motivos y los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ella. Aquí, a modo de, bueno, pues un poco anecdótico, os contaba lo de que lo primero que se hace cuando se presenta una proposición, una propuesta de ley, es la toma en consideración. Fijaros, ponía este ejemplo, que es real, no tenía ante el enlace, que, bueno, pues esto ya se ha presentado alguna que otra vez. En este caso, Unidas Podemos y Más País presentaron una proposición de ley para, bueno, pues para legalizar la marihuana. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es la toma en consideración. La toma en consideración no significa en absoluto que se esté aprobando la ley. Simplemente es un paso inicial de decir, bueno, vamos a debatir a ver si llegamos a un acuerdo y aprobamos una ley. Pero si ya la idea de fondo no le gusta a la mayoría de la Cámara, pues no lo quieren ni perder el tiempo, ¿vale? Entonces, pues sencillamente PSOE, PP y Vox, pues estaban de acuerdo en que no hay que despenalizar la marihuana. Y aquí, como os decía, directamente Vox, de modo irónico, decía: la izquierda quiere a los españoles colocados, no me interesa hablar de esta norma. Bien, y ni siquiera la tomamos en consideración. Pero, insisto, tomar en consideración no es más que decir vamos a iniciar el debate parlamentario. Bien, pues una vez que se inicia el debate parlamentario van a participar dos cámaras, primero el Congreso y luego el Senado. Entonces, atención, porque vamos a ver muy rápido que lo poquito que tenemos que saber del procedimiento legislativo. Primero participa el Congreso. Primero participa el Congreso, señores, atención, por favor. Participa el Congreso. El Congreso tiene que tomar en consideración, ¿vale? Y ahora hace falta que apruebe la norma por mayoría simple. Vale. Ahora, si el Congreso no aprueba la norma, pues entonces ya no hay más que hablar. El Congreso no aprueba, no tenemos mayoría simple, pues entonces ya la norma decae. No se aprueba nada, ¿vale? Pero si el Congreso lo aprueba, ahora pasa al Senado. Ahora pasa al Senado. Y ahora el Senado dispone de un plazo de 2 meses para tomar 3 posibles decisiones. Hay 3 opciones. Opción 1. El Senado dice: me parece la ley perfecta. Estoy a favor. Y además me gustan todos los artículos. No voy a introducir ninguna enmienda. Está todo chapó. Bueno, pues entonces ya, ¿qué es lo que ocurre? Pues, ¿dónde creéis ya que iría la norma en tal caso? Pues ese texto iría al rey. Ese texto ya iría directamente al rey, para que el rey, en el plazo de 15 días, sancione, promulgue y ordene la publicación de la norma.
Lo que ocurre es que lo normal será que en el plazo de 2 meses el Senado justifique su trabajo y o bien introduzca un veto, eso es más raro, o bien introduzca enmiendas. ¿Qué significa esto? Pues que el Senado en un plazo de 2 meses tiene 3 opciones. Una ya la hemos visto, que es estar de acuerdo en todo, pero eso es un poco raro, ¿no? Otra sería o bien introducir o poner su veto, que eso significa de no quiero que la ley se apruebe, no es que no esté de acuerdo con un artículo, ni 2, ni 3, ni 4, es que no estoy de acuerdo con la ley, la veto. Otra sería decir, bueno, sí estoy de acuerdo con la ley, pero yo cambiaría el artículo 8, el 9 y el 22, lo cambiaría de esta manera. Eso es introducir enmiendas. En el caso de que el Senado, en el plazo de 2 meses, introduzca o ponga su veto o introduzca enmiendas, entonces la ley, el proyecto, tiene que volver al Congreso. Y ahora veremos lo que tiene que pasar. Bien, pues señores, vamos allá. Atentos. Dice el artículo 90 que, aprobado un proyecto de ley, ojo, porque ahí se utiliza la expresión aprobado un proyecto de ley, pero obviamente la Constitución se refiere a proyecto o proposición de ley, ¿vale? Lo que pasa es que has dicho solo proyecto, pero aprobado un proyecto de ley o una proposición de ley, ya sea ordinaria u orgánica, por el Congreso de los Diputados, entonces va al Senado, se dará cuenta al Senado, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo el proceso. Lo aprueba el Congreso por mayoría simple y entonces ahora se da cuenta al Senado. El presidente del Congreso lo manda al presidente del Senado. Vale. Y ahora el Senado tiene las siguientes opciones que hemos visto antes. En el plazo de 2 meses puede o bien oponer el veto o bien introducir enmiendas. Empezamos por lo más drástico que no suele ocurrir, el veto. Si opone su veto, lo tiene que hacer ni más ni menos que por mayoría absoluta. Ojo, mayoría absoluta. Esto no es nada fácil. Pero fijaros porque aquí la Constitución le está dando al Senado una importancia bastante amplia, porque si opone el veto, pues ahora vuelve al Congreso y el Congreso tiene que levantar el veto. Y fíjate lo que pasa, fíjate lo que pasa. El Congreso aprobó esta norma por mayoría simple, pero como ha sido vetada por mayoría absoluta del Senado, pues ahora no puede ser mandada al rey sin que el Congreso ratifique el texto inicial, es decir, ratifique el mismo texto, pero fíjate, ya no por mayoría simple, sino por mayoría absoluta. ¡Wow! Le estamos dando al Senado un papel muy importante, ¿eh? Pero muy, muy importante. No sé si sois conscientes, pero claro, mayoría simple ya sí se tenía, pero mayoría absoluta es mucho más difícil de obtener. Entonces, si el Senado opone su veto, resulta que el texto vuelve al Congreso y el Congreso tiene que levantar el veto por mayoría absoluta. Y a lo mejor no lo consigue. Sin embargo, en el siguiente párrafo deja las cosas muy claras porque dice, no obstante, si no se consigue la mayoría absoluta, pues transcurrido 2 meses ya se puede levantar el veto por mayoría simple, mayoría que ya teníamos. Total, que lo que estamos haciendo es retrasar un par de meses la aprobación de la norma, o sea que estamos poniendo al Senado en su lugar. Es una tontería, no le veo el sentido, lo único que estamos haciendo es demorar 2 meses la aprobación de la norma. ¿Lo entendéis? Están de cascarilla, realmente, porque oponen el veto por mayoría absoluta y ahora el Congreso lo puede levantar primero por mayoría absoluta, pero si no, no te preocupes, a los 2 meses por mayoría simple. Se levanta el veto y ya se manda el texto al rey para que lo apruebe. Vale, esa es una posibilidad. Oponer el veto, en caso de veto, que ya habéis visto que al final queda en nada. Y en el caso en el que el Senado lo que haga en ese plazo de 2 meses no sea oponer el veto, sino introducir enmiendas, que es algo así como, mira, estamos de acuerdo con la norma, pero cambiaremos los artículos 15, 20 y 30. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa en caso de enmiendas? Pues nada, que en este caso, en el caso de las enmiendas,
pues el texto vuelve al Congreso y el Congreso se tiene que pronunciar sobre esas enmiendas y las acepta o no por mayoría simple. Las acepta o no por mayoría simple. Y luego ya se manda al rey. Bien, atentos a esto, por favor. Este plazo que tiene el Senado de 2 meses, el Senado tiene un plazo de 2 meses, ¿verdad? Pues te quiero decir 2 cuestiones claves sobre este plazo de 2 meses. La primera te la pueden preguntar con muy mala idea y es una pregunta un poco absurda, y es la siguiente. Decíamos que primero vota el Congreso y que el Congreso lo manda al Senado. Vale, pues el Senado tiene 2 meses, pero ¿desde cuándo tiene 2 meses? ¿Desde que sale el texto del Congreso o desde que llega al Senado? Hombre, pues lógicamente tiene 2 meses a partir del día de la recepción del texto. Desde que llega al Senado, desde que lo recibe, tiene 2 meses para oponer el veto o introducir enmiendas. Y lo segundo, este plazo de 2 meses, que es un plazo bastante amplio, en caso de urgencia, y esto lo preguntan muchísimo, en caso de urgencia, pues se reduce ni más ni menos que a 20 días y además naturales. O sea, es como decirle al Senado, para lo que vas a hacer, hazlo en 20 días naturales. No necesitas 2 meses. Si quieres oponer el veto, oponlo. Si quieres introducir enmiendas, introdúcelas, pero no en 2 meses, en 20 días naturales, que tenemos prisa. Lógicamente, ¿quién puede declarar la urgencia? Pues o el gobierno o el Congreso. El Senado no, porque el Senado no va a ser tan tonto. Si el Senado tiene bulla, pues que actúe rápido y ya está. No tiene que agotar los 2 meses. El que puede proponer la urgencia es el gobierno o el Congreso. Y aquí tenemos una clara pregunta de examen porque el plazo de 2 meses se reduce a 20 días. Insisto, el plazo de 2 meses se reduce a 20 días, además naturales. Típica, muy típica y muy habitual pregunta de examen. De 2 meses a 20 días naturales. Y artículos 91 y 92, una vez que ya Congreso ha aprobado la norma, Senado ha aprobado la norma, o en el caso de que haya interpuesto veto o enmiendas, el Congreso las ha levantado, pues ya la norma ahora ya sí que va al rey. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el rey? Pues el rey sanciona, promulga y ordena la publicación. Atento. Sanciona, promulga y no publica, sino que ordena la publicación. Y todo eso en el plazo de 15 días. No es tan agobiante porque eso lo hace el rey en 20 segundos. Los 20 segundos que tarda en firmar. Se hace todo a la vez. Sanciona la ley, que es como darle su visto bueno, la promulga, que es darle esa publicidad solemne de a todos los que vieren y entendieren, saber que las Cortes han aprobado, yo he sancionado esta ley, la promulga y ordena que se publique en el boletín oficial. Bien, y finalmente, esta es clave, pregunta de 15, esta es una pregunta clave, clásica, 15 días, ¿vale? 15 días es el plazo que tiene el rey para hacer esas 3 cosas. Y por último, en este capítulo segundo, tenemos el artículo 92 que se refiere al referéndum. Vale, ¿qué tenemos que saber del referéndum? Lo más importante, de entrada, es que una ley orgánica regulará las distintas modalidades de referéndum a la que hace referencia la Constitución. Bien, la Constitución española se refiere al referéndum en diferentes artículos. Nosotros ya hemos hablado del referéndum ¿en qué momento? Hemos hablado del referéndum de la reforma de la Constitución, tanto en la agravada como en la ordinaria. Lo que pasa es que en la agravada es obligatoria y en la ordinaria es solo si lo solicita la 10ª parte de alguna de las cámaras en los 15 días siguientes, ¿vale? También hablaremos del referéndum cuando hablemos de los estatutos de autonomía. Vale, pues ahora estamos hablando vamos a hablar en este artículo de un tipo de referéndum que es el consultivo.
Cuando hay un asunto de especial trascendencia, por ejemplo, si una parte del territorio se quiere separar de España, pues entonces eso podrá someterse a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. No de una parte de los ciudadanos, sino de todos los ciudadanos. Ese es el referéndum consultivo, una decisión de especial trascendencia para España, y entonces se somete a la consulta de todos los ciudadanos españoles, de todo el país. Bien, eso es un referéndum consultivo al que se refiere el artículo 92, y ahora las preguntas de examen son: ¿quién lo convoca? ¿Quién lo propone? ¿Y quién lo autoriza? Entonces, claro, la convocatoria del referéndum está clara, lo hemos estudiado en el título 2, lo convoca el rey. Pero ¿vosotros creéis que el rey puede tomar la decisión de convocar por sí solo? Obviamente no. No es vinculante, es consultivo. Este en concreto no es vinculante. Esto es solamente una consulta, ¿vale? Es una consulta. Pero claro, es una consulta en la que el país está diciendo lo que quiere, ¿vale? Si el 80% del país te está diciendo quiero que esa parte del territorio se independice, pues lo lógico es que se independice, te lo está diciendo el 80% del país. Si el 80% del país te está diciendo que no quiero que esa parte se independice, no se puede independizar. Es una consulta, es solo una consulta, pero te lo está diciendo el 80% del país. Entonces, lo convoca el rey, porque lo hemos estudiado en el título 2. Una de las competencias del rey es convocar referéndum, en los términos previstos en la Constitución. Lo convoca el rey a propuesta del presidente del gobierno. O sea, que nuestro presidente Sánchez le diría al rey: convoco un referéndum para preguntar si esta parte del país, si está de acuerdo con que se segregue esta parte del país. Bien, pero tampoco lo puede hacer el presidente Sánchez porque quiera él, sino que le tiene que autorizar previamente el Congreso de los Diputados. ¿Vale? Y además tenéis a pie de página que en este caso también se requiere mayoría absoluta. ¿Vale? Así que este es el orden. Lo convocaría el rey a propuesta del presidente del gobierno, eso es, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. De nuevo, el Senado no tiene nada que ver. Bien, pues vamos a hacer una votación. Aquí lo tenemos, vamos a contestarla bien y seguimos avanzando. Bien, pues en la primera pregunta es una pregunta clásica de examen. Si el proyecto de ley ha sido declarado urgente, ya sea por el gobierno, ya sea por el Congreso, que sería la otra pregunta de examen, ¿quién puede decretarlo urgente? Pues entonces el plazo de 2 meses se reduce a 20 días, y más concretamente a 20 días naturales, rapidito. Vale. En la pregunta 2, para autorizar la celebración de... vale, esta pregunta no debería estar aquí. Bueno, pero para autorizar la celebración de tratados por los que se atribuye a una organización o institución internacional competencias derivadas de la Constitución, se hace a través de ley orgánica, como vamos a ver ahora en el artículo 93. Aquí he tenido un error. Y en la pregunta 3, en los referéndums consultivos, en relación con los referéndums consultivos, pues su propuesta parte del presidente y previamente ha debido ser autorizada por el Congreso. Lo convoca el rey a propuesta del presidente, previamente autorizado por el Congreso.